Buenos días, ya estamos dando comienzo a nuestra charla de hoy. Como casi 300 inscriptos, así que les agradecemos la convocatoria y es muy importante poder tomar conocimiento, aunque sea como un pantallazo, porque la idea era no ocuparles toda la mañana con un tema que es bastante candente, todo lo que tiene que ver con impuestos. Mi nombre es Claudia Ortiz, yo soy la socia de Crow Argentina. También fui la directora de impuestos internacionales durante 15 años más o menos, así que ahora he vuelto a a los negocios de Argentina para continuar trabajando junto con ustedes y el hermoso equipo que tengo aquí conmigo, que ahora se los voy a ir presentando. El próximo slide. Bueno, muchos de ustedes ya seguramente nos conocen. Crowe es una de las 10 firmas más importantes en materia de lo que tiene que ver con servicios de auditoría, impuestos, payroll, consultoría. Lo que nos destaca, tal vez diferente de lo que serían las grandes consultoras, es el compromiso y la atención muy personalizada que ustedes, los que son clientes, ya conocen cómo nos comprometemos con los clientes, desde el socio hasta el último eslabón de nuestra cadena. Dentro del network ocupamos un lugar no como las Big Four, pero no por eso menos importante, dada la cantidad de consultoras que hay a nivel mundial. En este último año nos ubicamos en el puesto número 8, lo cual estamos dentro de las Big Ten, diríamos, así que ahí estamos bien. La siguiente. Tenemos cubiertos 140 países, 800 oficinas. No se crean que conozco las 800, pero casi. Así que este sería nuestra red global en materia de ingresos y de personas que trabajan con nosotros en todo el mundo. La siguiente. Y bueno, y yendo ya de lo general a lo particular y hablando de Argentina, realmente estamos muy contentos porque tenemos cubierto la mayor parte del país donde se realizan los negocios. Como ven ahí en el mapita, tenemos Buenos Aires, dos oficinas. Litoral tenemos oficinas, Rosario, Paraná, y una oficina de un lugar, Teodelina, que la conocí el pueblo por Crow. Eh, es muy relacionada con todo lo que tenga que ver con el agrobusiness, así como en Córdoba tenemos también dos oficinas en la parte del centro y Belville. Me olvidaba, perdón, la de Venado Tuerto, porque la flechita me la sacó del lugar, disculpen. Y Oficina La Pampa en el centro y después General Rico y Santa Rosa y reciente incorporación de una alianza estratégica para abarcar todo lo que es el negocio de energía es Neuquén. Y la idea es seguir incorporando más centros de atención para estar más cerca de los clientes. Que si bien ahora es todo virtual, nada reemplaza el contacto personal, que es lo que nos distingue, como aquí dice el tema del ADN, entre conocimiento profesional y acercamiento a nivel personal con nuestros equipos y con los clientes. Bueno. Dicho todo esto, les voy a presentar a mi socio de la parte de impuestos más consultoría y él les explicará mejor todos los servicios, Marcelo Ayub. Así que bueno, Marce, te hago este pase a lo Messi. Perdón, Messi es más tuyo que nuestro. Yo me quedo con Rosarino, Paredes, Rosarino pero Messi. bueno, pasemos pasemos Bueno, con Marcelo. bueno, muchas gracias, Claudia.
Bueno, para los que nos conocen, le pedimos disculpas, le vamos a contar un poquito lo que hacemos. Para los que no nos conocen, voy a tratar de ser breve, digamos, digamos qué servicios hacemos en la firma. Arranco por lo que es auditoría. Auditoría hacemos lo que es auditoría de estados contables, due diligence, de nuestra área, que es el área de impuestos, donde abarcamos la totalidad de la práctica que se puede tener en impuestos. Hacemos planificación, hacemos cumplimiento, hacemos precios de transferencia, hacemos estructuraciones nacionales e internacionales y fundamentalmente lo que sería consultoría, ¿sí? Tenemos un área de consultoría, digamos, digamos, estratégica financiera. También tenemos, digamos, áreas de tecnología donde, digamos, abordamos distintas ramas, digamos, vinculadas con el mundo financiero y vinculado con el mundo de recursos humanos. También tenemos consultoría en lo que es marketing estratégico y también en lo que es sustentabilidad, ¿sí? En el ámbito de recursos humanos tenemos lo que es las áreas de selección y reclutamiento y también hacemos consultoría y capacitación. Tenemos un área de BPO donde hacemos outsourcing de procesos administrativos, contables y fiscales. Tenemos un área de finanzas corporativas donde hacemos todo lo que es los procesos de fusiones, adquisiciones, acompañamos en procesos de due diligence y acompañamos en procesos de negociación y también en lo que es evaluación de compañía, ¿sí? Tenemos un área de gestión de riesgo y cumplimiento donde nos ocupamos de trabajar lo que son los riesgos de operación de las compañías, en donde podemos aportar consultoría, procedimientos y también outsourcing de mano de obra para la ejecución, ¿sí? Y cierro con el área de payroll, que es, digamos, es un área que tuvo en los últimos 5 años un crecimiento muy importante. Hoy, digamos, estamos dentro del top 3 de las compañías de outsourcing de nómina en Argentina, con más de 30.000 recibos procesados y más de 70 personas digamos, en nuestro equipo. Así que eso es un poquito, digamos, resumido, lo que somos como organización y los servicios que brindamos. Bueno, ahora el aporte, digamos, de decisiones fiscales 2026. eh, Se viene un año movido en lo que es en la parte, en el área fiscal, con muchos cambios que ya se están materializando y convertidos en ley y muchos que van a venir, con lo cual entendemos que vamos a tener este encuentro y algunos más, digamos, en el curso del año con todas las novedades que se van a venir. Vamos a la siguiente un poquito compartir la agenda de lo que vamos a ver. Eh, Primero vamos a arrancar con el régimen de inocencia fiscal, digamos que va a estar a cargo de Carlos Fernández, que es director del área de tax de la oficina de Buenos Aires, ¿sí? Él nos va a contar de las novedades, digamos, vinculado con lo que es el régimen de inocencia fiscal. Vamos a hablar del impacto fiscal de la ley de modernización laboral. Nos va a contar las novedades en este tema, nos la va a comentar Candelaria Slipper, que es nuestra manager de impuestos de la oficina litoral. Y vamos a también transitar un poco las novedades que hay, las novedades y lo que se puede venir en cuanto a precios de transferencia, que va a estar a cargo de Adriana Carelo, que es manager del área de precios de transferencias de nuestra oficina de Buenos Aires. Así que antes de darle el pase a Carlos, simplemente mencionar que hay un espacio previsto para preguntas, así que pueden ir compartiendo las preguntas y al final de la última presentación, que es la de precio de transferencia, vamos a tratar de allanar en el tiempo que tenemos previsto las preguntas que puedan surgir. Así que, sin más, agradecerles digamos, por acompañarnos y le doy el pase a Carlos para que pueda arrancar con régimen de inocencia fiscal. Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias Marcelo. Bienvenidos, les agradecemos muchísimo que participen de, de esta conferencia con temas que son muy importantes. Lo primero que quiero aclarar que no estamos en presencia de los temas que vamos a ver de una reforma laboral, de una reforma impositiva integral. Eso todavía son proyectos que están dando vuelta, pero todavía no conocemos
el texto. Estos son simplemente algunos retoques a leyes existentes. No estamos hablando acá de la conocida y esperada reforma integral tributaria que merece la República Argentina. Dicho todo esto, en mi caso voy a comentarles el régimen de inocencia fiscal, comúnmente llamado así. La próxima diapositiva, por favor. Este régimen de inocencia fiscal se ha promocionado como un cambio de paradigma en la relación fisco-contribuyente. Ya vamos a ver de qué se trata. Las normativas fundamentales, la ley 27799, básica, clave, su decreto reglamentario 93-2026 y la resolución ARCA 5820, y hay algunas instrucciones que vamos a hablar de la del propio fisco, pero estos son los pilares normativos que hoy existen. Se esperan más reglamentaciones, más disposiciones, sobre todo del lado de ARCA, pero es lo que tenemos hoy y es lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos del cambio de paradigma, es como que se invierte la carga de la prueba. Ahora el contribuyente es inocente hasta que el organismo recaudador, entiéndase ARCA, demuestre lo contrario. En general, con anterioridad, ¿qué se decía? Bueno, el contribuyente a priori siempre es culpable y tiene que demostrar lo contrario. Ahora es en teoría, el fisco que debe demostrar que es culpable. Es decir, hay una presunción, entre comillas, de inocencia del contribuyente. ¿Cuál es el objetivo de este régimen o de este nuevo paradigma? Reducir en alguna forma la presión fiscal. Veremos que esto no es tan así, pero esto es lo que ha trascendido, simplificar el cumplimiento de algunos tributos y básicamente propender a que la gente introduzca en el mercado formal algunas inversiones, bienes o dólares que tiene escondidos de los ojos del fisco, ¿no? Sin penalidades, por supuesto. ¿Cuáles son los pilares del régimen para tener estos objetivos? Cambios en la ley penal tributaria, cambios en la ley de procedimientos fiscales 11683, en tanto el instituto de la prescripción, en cuanto a multas y en cuanto a presunciones, y el conocido y publicitado régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las ganancias, solo aplicable para personas humanas. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces los cambios en cada una de estas leyes o disposiciones y después cómo confluyen todos en pos del objetivo de inocencia fiscal. En el régimen penal tributario, claramente hay un aumento de los umbrales de punibilidad. Ustedes saben que para estar inmersos en la ley penal tributaria se deben cumplir dos requisitos. Primero, el límite en pesos de la diferencia de impuestos, que hasta hace poco para la evasión simple era 1,5 millones por impuesto por año y ahora se elevó a 100 millones. Para evasión agravadas ahora la vamos a tener en 1.000 millones. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Despenalizar causas menores. Con los anteriores valores de punibilidad, cualquier causa entraba a priori en el régimen penal, porque los valores en pesos eran irrisorios. Pero acuérdense siempre que no solo se tiene que cumplir entrar en estos ratios de montos, sino que después deberá demostrarse que hay un ardito engaño, ¿no? Es decir, aunque se superen los montos, muchas veces las causas penales decaen, porque finalmente se comprueba que no hay un ardid, un dolo o engaño del contribuyente para defraudar al fisco, ¿se entiende? ¿Qué va a significar este cambio de umbrales de punibilidad? Que por aplicación del principio de la ley penal más benigna, muchas causas ahora que ya están en curso están decayendo, porque se aplica la ley más favorable, y si antes entraba por evasión simple con 1,5 millones y ahora por 100 millones, muchas causas, los defensores de estas causas están oponiendo esta nueva ley para que decaigan. Siguiente filmina. Otro cambio importante en la ley penal tributaria son las acciones de pago para salir del proceso penal. Y acá tenemos básicamente dos que se concentran en estas nuevas reformas. Antes de que proceda la denuncia penal, si el contribuyente se allana y paga capital e intereses, se allana en forma condicional, puede evitar la denuncia penal. Esto en principio por única vez. Pero ahora se agrega
que si durante el proceso penal y luego de la citación a indagatoria en un plazo, yo pago la deuda, yo pago con los intereses, el capital más los intereses, y un adicional del 50%, la acción penal se extingue. Esto es muy importante y se puede usar varias veces. Obviamente hablamos de un 50% de capital e intereses, con lo cual en cada caso deberemos ver si conviene o no. Es importante, se está debatiendo en la doctrina, vuelvo a decir que las normativas es escasa, estamos esperando más doctrina, más jurisprudencia, más normas positivas, pero se está debatiendo la naturaleza de este 50%, si es una verdadera sanción. Entonces, si es una verdadera sanción, puede ser que sea contradictoria con las propias multas de la ley de procedimientos. Ustedes saben que cuando estoy inmerso en una causa hay multas pecuniarias y ley penal en su caso. Vamos a ver si este 50% inhibe de aplicar las multas de la 11683, tema que no es el caso seguir debatiendo. Siguiente, Filmina. Otro de los cambios en el régimen penal tributario es un filtro más estricto para denunciar penalmente. Ustedes se habrán encontrado muchas veces que se superaba el umbral de punibilidad, 1,5 millones, bajísimo, pero era claro que la causa versaba en discrepancias técnicas. No había un dolo, un ardid, un engaño, es simplemente una discrepancia o un criterio, obviamente suficientemente sustentado por el contribuyente. Y sin embargo, el fisco estaba obligado a hacer la denuncia penal. Ahora con estos cambios, lo que quieren es que realmente haya alguna intención de defraudar al fisco. Entonces, si la causa versa solamente en diferencias interpretativas o en presunciones legales, en principio el fisco no debería, más allá de que se supere el umbral de punibilidad, hacer la denuncia, cuando es evidente que acá es un tema de discrepancia técnica. Se vuelve a poner en boga la buena fe del contribuyente. Acá no hubo mala fe. En todo caso hay una diferencia de interpretación que no merece atisborrar o llenar a los tribunales de causas penales. Dijimos que uno de los pilares de esta inocencia fiscal es cambios en la ley penal tributaria. Los vimos hasta recién. Pero también hay cambios en la ley de procedimientos fiscales. Y uno de los cambios es en el instituto de la prescripción. Y en otro de los cambios es en las multas. Vamos a centrarnos en el instituto de la prescripción. Como ustedes saben, para los responsables inscriptos antes de la reforma, la prescripción son 5 años. Para los no inscriptos obligados a inscribirse, 10 años. Ahora, con esta nueva ley, la prescripción para los inscriptos se reduce de 5 años a 3 años cuando el contribuyente haya presentado en tiempo y forma su declaración jurada y la haya pagado en los términos legales. Excepto que luego el fisco me la cuestione y me determine una diferencia por discrepancia significativa, que ahora vamos a ver qué significa para la ley. Es decir, para los inscriptos que cumplan con la presentación en tiempo y forma y o paguen lo que corresponde, la prescripción pasa de 5 años a 3 años. Y esto es por impuesto. Quiere decir que yo puedo tener una prescripción de 3 años porque me comporté muy bien en el impuesto a las ganancias y tal vez una prescripción de 5 años porque en el IVA no estuve tan bien, presenté fuera de término, no pagué. Es decir, vamos a manejar ahora una prescripción por impuesto. Y lo importante que este nuevo plazo de prescripción, aplicable a los buenos contribuyentes, digamos, también aplicaría a nivel provincial o municipal, porque esta ley prescribe lo correcto, con lo cual puede pasar que prescripciones provinciales y municipales con estos requisitos pasen a 3 años también. ¿Esto qué persigue? Cuando el fisco tiene menos tiempo para fiscalizar, tiene menos tiempo para detectar y determinar de oficio. Con lo cual también esto es un incentivo para desincentivar las causas penales. A mayor tiempo para fiscalizar, mayores detecciones puede haber y eventuales leyes penales hacia futuro. Ahora, con menos tiempo, se supone que las causas penales, por lógica o consecuencia, también van a bajar. Hay una instrucción de la FIP, no, por favor, hay una instrucción de la FIP
o de ARCA, como se llama hoy, la 3 del 2026, que nos habla cómo se cuenta esta prescripción, porque la vigencia es a partir de la publicación de la ley, que es 2 de enero 2026. Entonces, el problema está en las prescripciones que teníamos en curso. Ya les adelanto que para ejercicios, publicamos diciembre 2023-2024, que la prescripción con el actual régimen de 5 años operaba enero 30-30 para el 2023, enero 30-31 para 2024, con esta nueva ley ambos ejercicios pasarán a prescribir el 2 de enero del 2029. Es decir, la diferencia en beneficio de reducir este plazo opera a partir del ejercicio 2023 y siguientes. Estamos hablando acá en un ejemplo del impuesto a las ganancias. Siguiente, por favor. Pero también dijimos que la ley de procedimientos fiscales no solo se modifica en el Instituto de la Prescripción, de forma importante y por los objetivos que vimos, sino en las multas. Ahora hay que tener mucho cuidado porque aquella multa formal, automática, por no presentar declaraciones juradas, que para las personas humanas eran 200 pesos y para las personas jurídicas eran 400, ahora cambian drásticamente a 220.000 pesos para las personas humanas, la multa automática, y 440.000 pesos para las personas jurídicas. Ahora vamos a tener que controlar más que nunca las presentaciones, porque antes eran montos insignificantes que no nos daban a hacer ninguna planificación fiscal en pos del cumplimiento en tiempo y forma. Ahora lo vamos a tener que pensar 2 veces antes de incumplir con las presentaciones de las declaraciones juradas. Y en este sentido, también el fisco, dado el rum, la crítica de la doctrina y la industria, porque son multas muy importantes, quiso atemperar un poco a través de una instrucción 2 del 2026 la aplicación de esto, pero la verdad es que no quedó nada claro, porque esta instrucción lo que dice es, cuando venga el vencimiento y usted no cumpla, el fisco le va a comunicar una alerta, le va a decir, mire que usted no cumplió, y le va a dar un plazo a ciertas empresas, hasta 90 días, dependiendo del tamaño de la empresa, para que usted regularice el incumplimiento. Es decir, que no le impone la multa en ese momento, no se la determina la multa automática, si se quiere, sino que le da un plazo de gracia para que cumpla. La primera interpretación de algunos era, bueno, pero si yo cumplo en ese plazo de gracia, la multa no se aplica. Bueno, lamentablemente le debo decir que la mayoría opinamos de que sí se aplica. Lo único que pasa es que se da un poquito más de plazo para pagarla. Pero esto es otra discusión que se está planteando en el mercado, porque hubo tanto ruido que la FIP Arca quiso aclarar un poco el tema, morigerar los impactos, pero oscurece más que aclara con esta instrucción Arca, a nuestro criterio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a la joya de la corona, lo que más se vendió, que ya el año pasado estuvo a través de decretos, por lo cual no tenía tanta fuerza como ahora en una ley, que se llama régimen de ganancias simplificado aplicable a personas humanas. ¿Cuáles son los requisitos para optar, porque ya les aclaro que el régimen no es obligatorio, sino que es optativo para las personas humanas y sucesiones y divisas, pero no para cualquiera? Para optar a partir del 2025 y siguientes, es decir, que un ejercicio cerrado a diciembre 2025, periodo fiscal calendario para las personas humanas, puede la persona optar por este régimen antes de que venza el plazo para la presentación. Tiene que optar si quiere, en forma positiva, a través de la web, etcétera, pero no todas las personas. Primero, tiene que estar inscrita en el impuesto a las ganancias. Primera duda que está circulando en el mercado, en principio entonces los monotributistas no aplica. El monotributista, si quisiera entrar en este régimen, debe renunciar al régimen de monotributo, inscribirse y entrar al régimen simplificado. Por supuesto, habrá que ver de ahí los pros y los contras, si le conviene, no le conviene, pero en principio, para el monotributista puro, que tiene una sola actividad de monotributista, por un servicio profesional, si se quiere, debería evaluar si le conviene salir del régimen e inscribirse en ganancias. Entonces, primer requisito, persona inscrita en ganancias y residente en el país.
por ahí se plantean dudas, pero ¿qué pasa si la residencia se pierde o se gana a lo largo del periodo fiscal? Bueno, todas cosas que deberán ser aclaradas en el futuro a través de normativa positiva o a través de instrucciones de la FIP y debates de doctrina o jurisprudencia. Pero acá tenemos en principio dos requisitos, entonces. Inscriptos en ganancias y residentes en el país. Y hay topes de ingresos. No tienen que superar por año, a partir del periodo anterior al que ejerzo, es decir, si yo quiero entrar en el simplificado en el 2025, por el 2024, 2023 y 2022 por año, los ingresos no me debieron superar 1.000 millones. Y mi patrimonio no debió superar en cada uno de esos años 10.000 millones. ¿Mm? Acá vuelven los debates. ¿Qué se entiende por ingresos? Por ahí, entre la norma y las aclaraciones que van circulando, habla de todo tipo de ingresos, grabados, exentos, no grabados, excepto que sean restituciones de capital. Por ejemplo, si yo pongo un plazo fijo y me lo devuelven, el capital en sí no es un ingreso para entrar en estos parámetros, obviamente sí el interés. ¿Ingresos del país o del exterior? ¿Mm? Y en cuanto al patrimonio, lo que se entiende que son no el patrimonio, sino bienes, los bienes que se evalúan conforme la ley de bienes personales. Este régimen, el último requisito es que la persona no tiene que ser gran contribuyente. Si está catalogado en su perfil fiscal como gran contribuyente, debo de decirles que no entrarían en este régimen. Entonces, importante que todos estos requisitos se cumplan, todos. Inscripto en ganancias, residente en el país, parámetros de ingresos, parámetros de bienes y que no sea gran contribuyente. La opción debe ejercerse en forma positiva y se puede desistir, incluso opté ahora para el 2025, puedo desistir incluso antes de que venza la declaración jurada y todos los años, debo validar esa presentación. Es decir, es un régimen optativo que en principio voy y vuelvo por ahora, vamos y venimos. Obviamente habrá que evaluar las ventajas y desventajas. Siguiente diapositiva. ¿Qué se entiende entonces por régimen de ganancias simplificados? Ya les debo de decir que no es tan simplificado como algunos están pensando. En principio el fisco me va a mandar una proforma. Una proforma es, me va a liquidar el impuesto o el resultado fiscal en base a los datos que tiene en su web, digamos, ¿no? Me va a hacer una preliquidación automática que el contribuyente debe evaluar y modificar si corresponde. Es decir, me va a decir, yo tengo estos datos, con estos datos de ingresos y gastos, yo te determino este impuesto. Te lo mando, vos lo ves. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Validás o no validás? Y aparte va a tener que incorporar el contribuyente, por ejemplo, si tiene rentas del exterior, porque claramente el fisco cuenta con escasísimos datos de rentas del extranjero, con lo cual muchas veces de régimen simplificado va a tener poco, porque si bien el fisco me va a dar ingresos y gastos, yo después deberé ponderar si son correctos y segundo, si incorporo, por ejemplo, renta de fuente extranjera. Es decir, es simplificado en principio sí, pero no necesariamente. Aparte otra cosa, piensen en este caso. El contribuyente es un profesional que tiene honorarios, factura. Obviamente el fisco tiene las facturas emitidas por ese contribuyente, pero el régimen de imputación de ganancias no lo cambia esta ley. Y ustedes saben que las ganancias de cuarta categoría, como son honorarios profesionales, se liquidan por lo percibido. Entonces, claramente la proforma va a tener que modificarse, porque el fisco a poco va a tener la factura, no va a tener el percibido en general del contribuyente, ¿sí? Lo mismo si el contribuyente tiene amortización de bienes afectados a su actividad, por ejemplo, el profesional que amortiza la computadora que usa para hacer las liquidaciones. Ese dato el fisco no lo tiene. Entonces, ¿es pro forma? Sí, es pro forma, pero la verdad que va a tener que ser modificada o validada. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Esta proforma ya no me pide declarar mi patrimonio al inicio, no me pide declarar mi patrimonio al cierre y por diferencia no me pide determinar el consumo. Es decir, yo ya no tengo que informar más. Por eso se habla de simplificado. Mi patrimonio al inicio, mi patrimonio al cierre ni mis consumos. Y esto es importante para lo que dije al inicio, tratar de que la gente introduzca en el mercado formal los llamados dólares del colchón, porque
nadie me va a pedir, al no declarar al inicio ni al cierre mi patrimonio, el origen de esos dólares. Por supuesto, estamos hablando siempre de actividades lícitas. No se modificó la ley 11.683, con lo cual no se va a aplicar más la presunción que había de incremento patrimonial no justificado. Cuando yo incrementaba mi patrimonio, no lo podía justificar y ahí me asumían que hay impuestos omitidos. Ahora, como no tengo más que declarar en mi declaración jurada mi patrimonio al inicio, mi patrimonio al cierre y no tengo que determinar mi consumo, voy a ir incorporando a partir del 2025 los bienes, dólares no declarados. Obviamente, Obviamente, si ese bien que yo omití declarar lo empiezo a declarar en el régimen simplificado, es decir, no lo declaro, pero sí tengo que declarar si hay renta. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble que mágicamente, porque es difícil, porque eso es fácilmente detectable, pero supónganse que tengo un inmueble que nunca declaré, en el régimen simplificado yo ya no lo declaro, pero las rentas a partir del 2025, si es que está alquilado, por ejemplo, sí las tengo que declarar. ¿Y qué es lo importante de todo este régimen simplificado? Aparte de no declarar patrimonio al inicio, al cierre, a fin de incorporar bienes ocultos y empezar a mover el mercado con eso, es que si yo pago en tiempo y forma la declaración jurada y la presento en tiempo y forma, existe una presunción de liberación de ese pago. Me la dan el periodo base, por ejemplo 2025, me lo dan por bueno. Es decir, que presumen que está bien lo que yo hice. Y me genera un tapón fiscal para los ejercicios anteriores no prescriptos. Es decir, si el periodo 2025, supónganse, voy por el régimen simplificado, presento en tiempo y forma y pago lo que corresponde en tiempo y forma, hay un efecto liberatorio del pago, se presume que ese periodo base es correcto y hacia atrás no me pueden investigar. Tapón fiscal, importante, importante. Por eso también se habla de que esto es un pseudo blanqueo con este tapón fiscal. Después veremos que no es exactamente un blanqueo, pero bueno, propende a mover bienes ocultos y que no me investiguen por años no prescriptos hacia atrás. Excepto que el fisco detecte una discrepancia significativa, que es el concepto que yo les dije que iba a explicar más adelante. ¿Qué significa discrepancia significativa? Si con los datos que tiene o suministrados por terceros, el periodo fiscal base, ejemplo 2025, detecta que hay una diferencia del 15%, es decir, declaré menos un 15% de impuesto, o detecta que utilicé gastos documentados con facturas apócrifas, o la diferencia de impuestos supera el índice de 100 millones, el índice de evasión simple, decae el periodo fiscal base, me hace la determinación por el periodo fiscal base y me van hacia atrás. Entonces, es importante este tapón fiscal, pero puede decaer. Puede decaer, por ejemplo, si a futuro detectan que yo usé gastos con facturas apócrifas. O esa diferencia del 15%, o que supere 100 millones. Entonces se decae el beneficio de liberación del pago, me determinan de oficio el periodo base y pueden ir hacia atrás. Es decir, hay una presunción de exactitud si yo la proforma, la valido y la modifico como corresponde y hacia atrás me genera el tapón fiscal, pero tengan presente que a veces ese tapón fiscal puede decaer. Obviamente, si el fisco se va a basar solamente en datos que tiene y no hace una fiscalización positiva y en el terreno, la posibilidad, en teoría, de que detecte diferencias puede ser un poco menor. Pero la verdad que no podemos sacar una conclusión drástica ni definitiva de nada de esto porque recién empieza. Pero es importante que el que se adhiere en forma voluntaria al régimen simplificado deja de declarar sus patrimonios al inicio, al cierre, sus consumos. De esta forma puede sacar a la luz bienes ocultos declarando las rentas a partir del 25 si estos bienes las hubieran generado, si estuvieran grabados, y tengo la presunción de exactitud del periodo que pago en tiempo y forma, y hacia atrás no me pueden investigar. Importante lo que dije al inicio, no cambió la ley de ganancias, ¿eh? No es que las rentas de cuarta categoría no existen o se cambió el régimen de imputar ingresos y egresos, ni en los sistemas de amortización. Simplemente es la información y la declaración jurada, ¿qué información va a fluir al fisco? Entonces, los que están en el régimen general de ganancias deberán evaluar si les conviene o no este régimen, que es un pseudo blanqueo. Pero cuidado, ya les voy a advertir algo. Yo no tengo que declarar si voy por este régimen mi patrimonio al inicio,
ni mi patrimonio al cierre, ni mi consumo, pero en papeles de trabajo, eso lo tengo que seguir haciendo. Supónganse un estudio que recibe y tiene como cliente una persona humana y va por el régimen simplificado. Igualmente le va a tener que pedir su patrimonio al inicio, su patrimonio al cierre, para determinar el consumo. Porque tiene que ver la razonabilidad de esa declaración jurada, porque puede ser que un año pase a ser inscripto otra vez porque desiste de ese régimen y porque lo que se tiene que presentar es razonable para no entrar a una discrepancia significativa, o porque ya les adelanto que este régimen no afecta a bienes personales. Con lo cual, si yo tengo que determinar al 31 de diciembre mi caja al cierre, probablemente tenga que tener mi patrimonio al inicio, mi patrimonio al cierre y mi consumo. ¿Se entiende? Es decir, no fluye la información hacia el fisco, pero lo que se recomienda como un profesional que se precie de tal es que esto tiene que seguir armándose en papeles de trabajo. ¿Mm? Así que es importante este régimen, sobre todo por el famoso bloqueo fiscal, pero cada uno va a tener que ponderar si conviene o no. Próxima diapositiva, por favor. ¿Y a qué propende todo esto? Como dije al inicio, a uso de dólares del colchón. Esto es una simplificación, porque también puedo blanquear otro tipo de bienes. Pero esto no es un blanqueo. Por favor, no se lleve la idea de que es un blanqueo propiamente dicho. ¿Eh? ¿Por qué se propende a generar que la gente saque sus dólares? Porque cambió la prescripción, la bajan, porque facilitan con esta presentación simplificada un tapón fiscal, etcétera. Pero tengan presente que este régimen no condona la ley penal tributaria. Si bien la ley penal tributaria ha cambiado, han cambiado los umbrales de punibilidad y ahora va a ser más difícil entrar en el circuito de penal tributaria, lo cierto es que no condona la ley penal tributaria, ni las normas de la UIF, ni la ley penal cambiaria, con lo cual los bancos, por más de que yo vaya a meter en el circuito formal, porque la resolución ARCA me pide que el que entra en el régimen simplificado bancarice los dólares ocultos, al origen o al cierre. Por ejemplo, si tengo dólares ocultos, entro al régimen simplificado y quiero comprar un auto, tengo que depositar en mi cuenta $2 y después transferírsela al vendedor, o directamente le mando los dólares a la cuenta bancaria del vendedor. El requisito es bancarizar estos dólares. Sigue vigente, esto es importante, las escrituras. Al momento de la escritura puedo seguir pagando con dólares físicos, no me requieren bancarizar. Pero entonces, igualmente, si uno va a depositar los dólares a los bancos están obligados a seguir viendo el perfil de riesgo de la UIF. Más allá de que la resolución y la normativa dice que el que se presenta al régimen simplificado está bien visto por ARCA, la cuestión es que los bancos, y tenemos ya problemas con eso, van a seguir investigando, más allá de las presiones de ARCA. Entonces, ¿es un pseudo blanqueo en algún momento? Sí, por el tapón fiscal, pero no se condona la ley penal cambiaria, no se condonan las normas de la UIF. Y otra cosa importante, como lo dije, bienes personales no está afectado a este régimen, ¿eh? Con lo cual, si yo exteriorizo bienes, voy a tener que empezar a grabar esos bienes a partir de ahora. Y como les dije, la caja al cierre, vamos a tener que manejar el ingreso al inicio, al cierre y los patrimonios en papeles de trabajo. Y tampoco condona, si bien se invita a las provincias, vamos a ver las adhesiones, invita a las provincias a adherirse. Pero, a ver, si las provincias no se adhieren y yo empiezo a mover dólares ocultos, eventualmente, si corresponde y hay un hecho imponible atrás de eso, me pueden determinar ingresos brutos. Entonces, el éxito también, o uno de los parámetros que tengo que evaluar para entrar o no al régimen es tapón fiscal, tengo dólares para mover, ojo con las provincias, ojo con bienes personales. En resumen y para terminar, el régimen de inocencia fiscal promete muchas más normas, mucho más debate. Es un régimen interesante para evaluar, que se puede optar a partir del 2025. Los cambios en la ley penal, en la ley de procedimiento, en la baja de prescripción, en los índices de punibilidad para entrar a la ley penal, en el régimen simplificado que ya no informo patrimonio al inicio y al cierre, en la presunción de exactitud del periodo base y hacia atrás no me investigan excepto discrepancia significativa, genera un lindo debate para evaluar si me conviene o no entrar, pero siempre recuerden, siempre está vigente, más allá de que morigerara, la ley penal tributaria y no pasa y no se van a derogar, en teoría, las normas de la UIF ni las normas de penal cambiaria. Pero es un régimen interesante para evaluar que promete
mucho debate. Así que, insisto, antes del vencimiento, incluso del 2025 para adelante, tienen tiempo, esperamos más normas, como para evaluar si entro o no, y cada año debo validar o rectificar o si sigo o no en este régimen. Así que interesante tarea para el hogar. Ahora les paso con Candelaria Schipper para que dé el impacto fiscal, el capítulo fiscal de la modernización laboral, que muchos ven ley laboral y piensan que no tiene un capítulo fiscal. Sí, señores, como ha pasado en otras oportunidades, en leyes que no tienen nada que ver con lo fiscal, aparecen cosas fiscales. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias Carlos, bienvenidos a todos, gracias por su tiempo. Bueno, muy clara la presentación sobre la inocencia fiscal y bueno, y la importancia de tomar las recomendaciones, sobre todo de seguir haciendo, digamos, los papeles de trabajo, de no tomar estas medidas como un blanqueo como en años anteriores, la importancia de pensar en la ley penal tributaria que sigue vigente. Así que bueno, ahora es mi turno y yo les voy a hablar sobre el impacto fiscal, o sea, la ley de modernización laboral fue promulgada por el gobierno y fue aprobada por el Consejo. Bueno, ya están en marcha algunos cambios, pero como les decía recién Carlos, no solo trae modificaciones en las relaciones laborales, sino que estableció una serie de medidas que buscan reducir la carga impositiva y de ciertas actividades y sectores que ahora vamos a ver. Si querés, la próxima, bien. Bueno, esto está en la ley 27.802, que salió en el boletín oficial del 6 de marzo del 2026 y el decreto 137 del 26. En el artículo 17 me parece importante enunciarlo, que dice que salvo disposición en contrario, los artículos de la presente ley entran en vigencia a partir de la publicación en Boletín Oficial. La publicación en Boletín Oficial fue el 6 de marzo. Vamos a ver este paquete de reformas fiscales que se establecieron en los títulos 24 y 25 de la ley. Y vamos a ver, me pareció importante, digamos, poner esto de la vigencia porque en cada una, digamos, de las medidas que veamos, existen algunas excepciones a la vigencia de los beneficios. Vamos a la siguiente slide. Bueno, empezamos con lo que es las reformas en el impuesto a las ganancias. Como les decía recién, algunos sectores se vieron beneficiados, algunos sectores vieron positivo estas modificaciones. En el caso del sector inmobiliario, se espera que haya una activación de esta actividad junto con los créditos hipotecarios que existen en la actualidad y también la relativa estabilidad en los precios. Entonces se establecieron dos medidas que tienen que ver con este sector. Por un lado tenemos los alquileres, la exención en el impuesto a las ganancias para lo que son alquileres de inmuebles. Pero esto es importante que lo tengamos, que es aquellos que estén destinados a casa habitación. ¿Qué quiere decir? No, acá no importa la cantidad de inmuebles que yo tenga, incluye personas humanas y personas jurídicas. Lo importante acá es que se opera para operaciones a partir de enero 2026. Y la segunda, relacionada con el mercado inmobiliario, tiene que ver con la venta de inmuebles. Y lo que tiene que ver con la venta de inmuebles, la reforma beneficia solo a personas humanas, ¿no? Y que vendan de manera ocasional los inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que tengo habitualidad, que tengo mi actividad principal es la venta de inmuebles, no va a alcanzar esta exención. Recordemos de que la venta de inmuebles hasta la actualidad se encontraba grabada a partir de dos puntos que tienen que ver de distintas formas, que tienen que ver con el momento en que se adquirieron los inmuebles. Los adquiridos anteriores al 2018 le correspondía pagar ITI
y los posteriores al 2018 el impuesto cedular, perdón, del 15%. Bueno, entonces a partir de ahora, para las personas humanas, estas operaciones no van a estar grabadas, no opera de forma automática y hay que esperar la reglamentación para ver, digamos, cómo eh, tenemos que proceder para este beneficio. Bien, y ahora vamos a hablar de los quebrantos. Bueno, ese es un tema que se viene tratando ya hace tiempo. Obviamente tiene que ver con la significancia de la situación por los efectos inflacionarios que han tenido los quebrantos. Recordemos que hasta el momento los quebrantos se trasladaban sin actualización, es decir, costo histórico a valores históricos, con lo cual, digamos, las compañías que han tenido estos quebrantos han sufrido realmente una pérdida por desvalorización del dinero, ¿no? Bueno, el fisco hasta hoy consideraba los quebrantos, por normativa, los quebrantos no eran actualizados. O sea, en el artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se permitían ciertas actualizaciones bien específicas que los quebrantos no eran parte de ello. Y también Arca se manifestó en ciertos espacios de diálogo diciendo justamente teniendo este criterio. Después, más adelante, lo que se creó el RIGI, no sé si lo recuerdan, este régimen de incentivo para grandes empresas, en donde Arca ya permitió la actualización de los quebrantos en el marco de este régimen. Es decir, las compañías que se adhirieron a este régimen podían actualizar los quebrantos. Pero después también tenemos el dictamen del 29 del 11 del 2024 que reafirma nuevamente Arca que, digamos, la actualización se encuentra congelada, es decir, que los quebrantos son ahistóricos. Más allá de eso, en virtud de que muchas compañías que se vieron afectadas actualizaron igualmente los quebrantos y esto lo detectó Arca, lo pueden ver en nuestra parte, aquellas compañías que lo hicieron, que ya salta una alerta en donde dice que se han actualizado quebrantos. Y hubo una invitación de parte de Arca con un plan de pagos a regularizar la situación, ya que no era procedente. Bueno, sabemos que esto fue un plan de pago que se creó hasta diciembre del 2025 estuvo vigente, que tenía ciertos beneficios para regularizar la situación. De todas maneras, sabemos que hay otras compañías que también, digamos, actualizaron los quebrantos y que van no específicamente por el tema de la ley y la actualización de la ley, sino que tratan la confiscatoriedad del impuesto al no actualizar los quebrantos. Bueno, todavía no ha habido ningún fallo de corte específico sobre quebrantos sobre este tema, pero sabemos que hay varios casos presentados. Entonces, a partir de esta ley, lo que dice que los ejercicios desde enero, que comiencen desde enero del 2025, del 1 de enero de 2025, permite la actualización por IPC desde el mes de cierre. Acá se reemplaza lo que en su momento se permitía por IPIM por IPC. La próxima. Bien. Bueno, también se anunciaron cambios sobre renta financiera. Por ejemplo, los plazos fijos en dólares se encuentran exentos a partir del ejercicio 2026 para lo que son personas humanas. También habla de los inversores extranjeros. Esto quiere fomentar la inversión, perdón, extranjera en el país. ¿Qué quiere decir? Bueno, tratando un poco sobre el tema de residencia, sabemos que acá en Argentina el criterio de residencia para las personas es el criterio de renta mundial. Es decir, que los argentinos deben tributar sobre las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Y, digamos, los residentes fiscales en Argentina son aquellos que tienen la nacionalidad y residen en Argentina, y a su vez las personas que permanecen más de 12 meses
en Argentina. Bueno, lo que establece la reforma es que si un extranjero se considera residente por la realización de inversiones inversiones relevantes en forma permanente, no será considerado residente fiscal a los fines impositivos. Esto es para las personas humanas extranjeras que obtengan ciudadanía argentina por naturalización. Y otro de los puntos también es el cupo del sector ganadero. Este no es un tema nuevo, es un tema que ya se venía también hablando en ciertos proyectos que no prosperaron y tiene que ver con la opción de evaluación de ciertas existencias de determinada ciencia, perdón, de determinada hacienda por el método CERA. ¿Esto qué quiere decir? El método CERA es un costo estimativo de revaluación anual y lo que implica es que si optan por esta evaluación, la evaluación será mucho menor a la evaluación de plaza, entonces diferirán el impuesto hasta la efectiva venta eh, de esta hacienda, ¿no es cierto? Esto es a partir de los ejercicios que se inician en enero de 2026 y bueno, igualmente falta reglamentación para ver, digamos, como los detalles sobre esto. Bien, a la próxima. Bueno, fueron los cambios en ganancias. Vamos a ver que acá también le voy a adelantar algo sobre un régimen de inversiones para pymes, que también tiene efecto en ganancias y acá también en IVA. El paquete de reformas fiscales, en lo que tiene que ver con IVA, habla, digamos, de la devolución anticipada en el marco del RIMI. No me voy a detallar para lo que son los bienes de capital. Vamos a detallar un poquito más adelante las características de este régimen. Y lo que hace, tratando también de ayudar, digamos, al sector agropecuario, es la reducción del 50% del IVA, o sea, la alícuota del 21 pasa al 10,5 para sistemas de riegos para agroindustria. La próxima. Esto también, bueno, dentro de las reformas fiscales, esperemos que están los impuestos internos, la derogación de ciertos impuestos internos, servicios de telefonía celular, seguros, objetos santuarios, vehículos. No es una derogación del impuesto, de impuestos internos, sino, digamos, una exención, o sea, del impuesto en sí como impuesto interno, sino que se deroga para todos estos rubros. Esperemos que esto tenga un impacto en los precios. Esto es a partir del 1 de abril de 2026. Bueno, siguen vigentes todavía algunos que tienen que ver relacionados, sobre todo que tabaco, bebidas con alcohol, cervezas, bueno, concentrados y demás que todavía siguen vigentes. La siguiente. Bueno, y acá me voy a detener un poquito más, que es por ahí la joyita que dicen de la ley de modernización laboral, y tiene que ver con un régimen de inversión para pymes. Es decir, este régimen comprende una serie de beneficios fiscales, que ahora vamos a ver. No hay que tratarlo como inversiones aisladas, sino como un proyecto de inversión de capital, que bueno, puede ser muy beneficioso en lo que es el impacto financiero. Y yo lo pensaría más para compañías que estén pensando, por ejemplo, ampliaciones de planta, incorporación de tecnologías para mejorar la eficiencia de sus procesos. Las empresas que pueden entrar en este régimen son las pequeñas, las empresas pymes hasta mediana tramo 1, sería micro, pequeña y mediana tramo 1 y tramo 2. ¿A partir de cuándo empieza a tener los beneficios fiscales? A partir del ejercicio donde se habilitan, digamos, esos bienes, donde empiezan a generar las ganancias grabadas. Todavía falta reglamentación de cómo, digamos, va a ser. Y los beneficios tienen que ver con dos beneficios específicamente: la amortización acelerada en lo que es el impuesto a las ganancias, es decir, que las compañías que accedan, digamos, que entren en este régimen, van a ser beneficiadas porque van a tener una mayor depresión, un mayor gasto por la amortización de sus bienes en la declaración jurada anual. Y también el segundo es el recupero del IVA de estas inversiones, que se puede realizar a partir del tercer mes
que se encuentra disponible este IVA. Bueno, acá habrá que ver cómo se establece este recupero, si existe algún cupo por presupuesto, cuál es el procedimiento, en qué momento, los sistemas y demás. Pero este beneficio tiene un tiempo, o sea, no es un beneficio permanente. Es decir, que aplicará para las inversiones que se realicen dentro de los 2 años siguientes. Tiene un mínimo de acuerdo al tamaño de la compañía, micro 150.000 dólares, pequeña 600.000 dólares, mediana tramo 1, 3.500.000 dólares y mediana tramo 2, 9 millones de dólares. La siguiente. Bueno, y acá están los beneficios. Amortización acelerada en ganancias. Bueno, tienen la posibilidad de opción por digamos, de tomar la amortización acelerada. Y acá vamos a ver los distintos bienes. La inversión de bienes muebles amortizables en general se va a tener una amortización de 2 cuotas anuales iguales y consecutivas. La realización de obras, vamos a tener una amortización que va a reducir la vida útil en un 60%. Y acá en lo que es el agro específicamente, equipos de riego agrícola y de alta eficiencia energética en una sola cuota, bienes semovientes amortizables en una sola cuota y mallas antigranizo en una sola cuota. Una de las cosas que también les quería decir y que viene también a ayudar al agro es que, como les decía recién, que hay montos mínimos de inversión. Bueno, en estos últimos bienes que les digo, no importa el monto de inversión, es decir, que el beneficio lo podrían tener igual sin importar el monto y el tamaño de la compañía. Y en cuanto a la devolución anticipada del IVA, bueno, va a estar generado por el crédito fiscal originado en las inversiones. Aclaro que las inversiones no comprenden lo que son activos financieros, no comprenden bienes de cambios, es decir, comprenden lo que son la realización, sí comprenden la realización de obras para procesos productivos y también comprenden la adquisición, la elaboración, la importación de bienes nuevos relacionados con, digamos, la actividad productiva. Hay que tomar un compromiso mínimo de permanencia de la inversión, es decir, lo tienen que tener durante 12 ejercicios como mínimo. También habla de venta y reemplazo, permite la sustitución de un bien por otro. Bueno, también si transcurrió un tercio de la vida útil y se vende, no pierde el beneficio. Bueno, hasta acá va con las reformas impositivas de la modernización laboral y le doy el pie a Adri para que nos comente todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, que también es un tema que se viene hablando mucho, hay proyectos y demás que son interesantes saber y sobre todo también la parte de multas que se fue modificando para tener en cuenta el cumplimiento. Gracias. Adri, activa tu sonido, por favor. Sí, perdón. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, perfecto, gracias. Gracias, Romy. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar acá con ustedes y poder contarles las novedades importantes en materia de precio de transferencia. Bueno, acá en esta imagen resumimos los principales cambios recientes en materia de precio de transferencia y hacia dónde está yendo la normativa. Como pueden ver, partimos de la Resolución General 4717, publicada en el Boletín Oficial el 15 de mayo de 2020, en reemplazo de la RG 1122 del 2001, donde se establecen las precisiones acerca de las formalidades, requisitos, plazos y demás condiciones de precio de transferencia. Estas disposiciones aplican para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre del 2018 inclusive.
Luego tenemos la RG 5010, publicada en junio de 2021, que modifica y complementa a la RG 4717, pero manteniendo la misma estructura general. En 2025 se concentran cambios relevantes que impactan directamente en criterios técnicos y sanciones. Se publica el decreto 767 en octubre de 2025, que actualiza la reglamentación del impuesto a las ganancias. Luego se publica la RG 5798 en diciembre, que incorpora modificaciones sobre el régimen vigente, y la ley de inocencia fiscal, que trae novedades importantes en materia de multas y prescripción. Por último, hay un proyecto de sustitución de la RG 4717 que busca incorporar un marco actualizado para el régimen de precio de transferencia y de operaciones internacionales, así como incorporar algunas precisiones y pautas adicionales para los análisis. De aprobarse, este proyecto sería aplicable para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025 inclusive. Bueno, en cuanto a las principales modificaciones introducidas por el decreto 767, podemos mencionar que se establecen nuevos umbrales para informar las operaciones internacionales. Esto es respecto a las operaciones de importación y exportación de bienes efectuadas con terceros independientes de jurisdicciones cooperantes. El umbral para estar obligado a informar estas operaciones sería ahora igual o superior a 500 millones de pesos. Este umbral anteriormente era de 10 millones de pesos. Y respecto a las declaraciones juradas anuales informativas, que involucra lo que es informar las transacciones con empresas vinculadas del exterior, las efectuadas con sujetos ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, el límite ahora es de 150 millones de pesos en conjunto durante todo el ejercicio fiscal, o individual de 15 millones de pesos. Estos umbrales aplican para los ejercicios cerrados a partir del 29 de octubre de 2025 inclusive, y la ARCA podrá incrementar estos montos anualmente. Siguiente. Otra modificación que introduce el decreto es respecto a los bienes con cotización. Lo que hace es ampliar la definición al incluir a entidades públicas especializadas para la publicación de precios o índices que sean habitualmente utilizados como referencias en mercado por partes independientes, ¿sí? A fin de que los contribuyentes puedan utilizar estos precios o índices en la fijación de sus precios. Otra modificación que introduce el decreto es respecto a la exportación de bienes con cotización. Lo que establece es nuevas formalidades y plazos para el registro de los contratos de exportación. La registración de los contratos deberá realizarse de manera electrónica en la forma, plazo y condiciones que establezca la ARCA, sin exceder los 60 días desde la fecha de embarque. Eso fue básicamente la novedad. Anteriormente, el plazo para registrar los contratos era hasta las 11 horas del día siguiente al de la firma del contrato, con lo cual es un plazo razonable el que se está estableciendo con el decreto. Otra modificación que introduce el decreto es que permitirá a ARCA que defina índices o precios que funcionarán como valores mínimos, ¿sí?, en mercados transparentes, los cuales podrán ser utilizados por los contribuyentes para los análisis de precio de transferencia. Y el decreto lo que agrega también es que si se pactan precios iguales o superiores a los definidos por ARCA, se considerarán de mercado.
y hará ajustes correspondientes cuando los precios pactados sean inferiores a los publicados por ARCA, sin permitir una compensación, ¿sí?, entre precios positivos o superiores a los de mercado y los inferiores a los de mercado. Siguiente. Bueno, respecto a las modificaciones introducidas por la RG 5798, que aplican para los ejercicios cerrados a partir del 31 de octubre de 2025 inclusive, podemos mencionar que se confirman los umbrales establecidos por el decreto que mencioné recientemente. Adicionalmente, se actualizan los umbrales para la presentación del informe maestro. El informe maestro que deben presentar los contribuyentes locales que forman parte de grupos de entidades multinacionales. Y el umbral ahora es de cuando los ingresos anuales consolidados del grupo en el ejercicio anterior al que se debe reportar supere los 100.000 millones de pesos. Este valor anteriormente era de 4.000 millones de pesos. Y adicionalmente, para estar obligado a presentar el informe maestro, es que el monto de las transacciones realizadas con sujetos vinculados al exterior supere los umbrales vigentes para la presentación de un estudio de precio de transferencia. Siguiente. Ahí estaba lo que les mencionaba del informe maestro, y también respecto a las operaciones con intermediarios internacionales, se modifica el umbral para no tener que presentar cierta documentación de los intermediarios internacionales, básicamente los estados contables auditados y la certificación de remuneración, precios de compra y de venta y de gastos del intermediario, que tiene que ser preparada por un profesional matriculado en la jurisdicción donde se encuentra el intermediario internacional. Siguiente. Otras modificaciones que introduce la resolución 5798 es respecto al régimen de información sin movimientos. Este formulario, el formulario 2668, donde se informan todas las operaciones que están alcanzadas por el régimen de precio de transferencia, y con también las operaciones de importación y exportación de bienes con terceros independientes, en ciertos casos se debe presentar sin movimiento. ¿Cuándo? Cuando en el periodo fiscal a informar no haya operaciones que reportar o no se superen los parámetros establecidos por la normativa, pero que hubieran efectuado la presentación del formulario con movimiento en alguno de los dos periodos fiscales previos. Lo que agrega la resolución es que transcurridos dos periodos fiscales consecutivos con la presentación sin movimiento, ya el contribuyente queda eximido de seguir haciendo presentaciones sin movimiento, hasta tanto no se modifique su situación que dio origen a la presentación sin movimiento. Es decir, cuando empiece ya a realizar operaciones alcanzadas por el régimen, deberá presentar el formulario. Otra modificación que introduce la RG 5798 es un nuevo procedimiento para la presentación del informe maestro. Anteriormente se presentaba a través del servicio Presentaciones Digitales, y ahora la resolución establece, creó un formulario que es el 2673, que deberá utilizarse para las presentaciones de informes maestros o notas de ratificación que se realizan a partir de la entrada en vigencia de esta norma, independientemente del periodo fiscal al que corresponda. Es decir, que el informe maestro, que se presenta en español y firmado por un responsable de la entidad argentina, deberá presentarse a través del servicio Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos en forma adjunta a este nuevo formulario de declaración jurada 2673.
Esta resolución aclara qué pasa cuando hay más de una entidad integrante, cuando hay más de una entidad argentina integrante en el grupo de empresas de entidades multinacionales. En este caso, cuando hay más de una entidad argentina que forma parte del grupo de entidades multinacionales, se podrá elegir una única entidad informante para presentar el informe maestro de ese grupo. Y las restantes entidades locales se declararán como sujeto informado, es decir, que van a tener que presentar el formulario 2673 con sus datos identificatorios y los del sujeto informante. Esa es una opción. En caso de no ejercer esa opción, cada una de las entidades integrantes que forman parte de residentes en el país, que forman parte del grupo, deberá presentar el informe maestro como entidad informante. Y después está el caso en el que una entidad residente en Argentina pertenezca a más de un grupo de entidades multinacionales. Y en ese caso, la entidad argentina deberá presentar un formulario 2673 por cada grupo y deberá informarse como sujeto informado o como sujeto informante según sea el caso. Siguiente. Bueno, respecto a la ley de inocencia fiscal, también establece un régimen de sanciones significativo, multas significativas por presentaciones fuera de término y además multas adicionales que se acumulan con estas en caso de incumplimientos formales. Por ejemplo, si un contribuyente no presenta el estudio de precio de transferencia que se presenta a través del formulario 4501 con firma digital vigente y legalizado en el Consejo Profesional, o no presenta la declaración jurada de operaciones internacionales, donde se declaran las operaciones convinculadas con jurisdicciones no cooperantes y territorios de baja o nula tributación, eh, y la empresa forma parte tiene accionistas, ¿sí?, que están radicados en el exterior, la multa podría ser de 22 millones de pesos. Anteriormente esta multa era de 20.000 pesos, era automática, en algunos casos el fisco no las aplicaba, en otros sí, pero recibían una notificación donde se le informaba que no se había presentado el estudio de precio de transferencia o la declaración jurada. Si el contribuyente local tiene accionistas que son del mercado local, la multa sería de 11 millones de pesos. Adicionalmente, si el contribuyente no informó las operaciones de importación y exportación de bienes con independientes, la multa podría llegar a 10 millones de pesos si los accionistas están en el exterior, o de 1.500.000 si los accionistas están en el mercado local. Y en el caso que se omita presentar el informe maestro a través de la declaración jurada 2673, la multa sería de 10 millones de pesos si el contribuyente local pertenece a personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior, o de 5 millones de pesos si el accionista está en el mercado local. Siguiente. Bueno, y adicionalmente hay hay multas por otros incumplimientos formales que, por ejemplo, por no conservar la documentación respaldatoria o no hacer las presentaciones del régimen de información país por país, ¿sí? O tanto la primera notificación como la segunda notificación, y también varía la multa si el contribuyente tiene ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros, que es el umbral
vigente para tener que presentar el régimen de información país por país, o si es una entidad que argentina, que es casa matriz que está ubicada en Argentina, o ha sido designada por el grupo para presentar el informe país por país, bueno, las multas también incrementaron significativamente. Siguiente. Y como les comentaban, hay también multas que pueden llegar hasta 35 millones de pesos en el caso de incumplimientos a los requerimientos del fisco. Se los dejo esto para que lo tengan en cuenta a futuro. Siguiente. Bueno, estos importes se van a actualizar anualmente, van a ser publicados por ARCA a partir del 1 de enero de cada año. Y para tener en cuenta que para definir la configuración del delito, la multa será la vigente al momento de presentación de la declaración jurada. Y para la cancelación de las sanciones, el monto que se va a tomar en cuenta va a ser el vigente al momento de la cancelación. Siguiente. Bueno, y como les comentaba, hay un proyecto de sustitución de la RG 4717 que, de aprobarse, sería aplicable para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025, y lo que busca es actualizar el régimen de precio de transferencia y de operaciones internacionales. Lo importante es que estamos frente a un régimen en evolución, con mayor nivel de detalle y foco en fiscalización, lo que hace clave anticiparse y revisar el cumplimiento para evitar contingencias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, Candelaria y Carlos, en este orden. Entiendo que estamos como un poquito excedidos del tiempo, pero lo que pasa es que los temas realmente lo ameritan porque imposible darlo en menos tiempo, temas tan complejos de análisis. Tenemos un montón de preguntas, no se asusten, no las vamos a ver todas ahora, simplemente a modo de ejemplo, vamos con algunas de las preguntas, así que voy a leer la primera pregunta. Me parece, Carlitos, que esta pregunta sería para tu tema, y acá nos consultan si el régimen entre comillas, simplificado de impuesto a las ganancias va a significar menores tareas para el asesor impositivo y por consiguiente menor responsabilidad sobre las mismas. ¿Qué tenés para decirme al respecto? Bueno, creo que un poquito esto lo hemos comentado en el curso. Realmente no, consideramos que un trabajo profesional que se precie de tal, más allá de que no se informe más el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre del consumo, deberá seguir haciéndose en papeles de trabajo. Eso es clave para bienes personales, pero también es clave para ver la razonabilidad de la declaración jurada y no caer tal vez en la discrepancia significativa que me bloquea y me anula el tapón fiscal. Claramente nosotros consideramos que no. No se exterioriza el fisco, pero en papeles de trabajo hay que seguir haciendo. Es el Sí, consejo y aparte, claro, como vos sabés que todo lo que tiene que ver con la parte fiscal es un tema pendular, así que hoy estamos así, mañana se les puede ocurrir que correcto, veamos todo lo anterior, así que hay correcto. temas, está muy asociado a lo político. Así Aparte puede que, optar en un año y un año no, así que siempre es conveniente claro, seguir con la exacto. historia. Bien, bien, gracias, Carlitos. Marce, Bueno, acá teníamos algo más, ¿no? Ahí. tengo otra pregunta que más que nada para tratar de hacerle una pregunta a cada uno de los expositores. Tengo una que puede ser aplicada a lo que presentó Cande, que es respecto del RIMI. La pregunta es, ¿puedo perder los beneficios del RIMI? ¿Qué pasa si los pierdo? Esa es la pregunta. Cande, para vos. Bien. Bueno, gracias, Marce. Sí, digamos, recuerden que el RIMI, digamos, exigía un plazo de permanencia de 2 años fiscales
Así que si yo vendo el bien dentro de ese tiempo, tengo que reintegrar el crédito fiscal con intereses, multas y pierdo los beneficios. Bien. Existen ciertas, en la ley dice que existen ciertas excepciones que serán tenidas en cuenta, pero bueno, todavía falta mucho de reglamentar sobre el RINI. Claro, seguro. Y bueno, y en tema de precios, Adri, en tu conocimiento y experiencia, ¿qué probabilidades entendés que podría haber si el fisco detecta la falta de presentación de alguno de todos estos formularios que mencionaste, que son muchos? La probabilidad suele ser alta porque el fisco, en definitiva, en algún momento detecta la falta de presentación, máxime por cómo está armado el sistema de control y cuál es la tendencia del fisco. Por eso nosotros recomendamos regularizar la situación del contribuyente antes de cualquier requerimiento, porque normalmente, habitualmente, el contribuyente se entera cuando recibe una notificación en el domicilio fiscal electrónico o una multa automática. Claro, y que muchas veces le impide proseguir con su actividad de importación, exportación, porque está todo como muy, muy, muy concatenado. Vamos a Así hacer, es. si les Una parece, más, una más, una al más, público presente y a todos, una más. una más y Como no dicen jodemos los más. chicos. Una más. A ver, acá para Carlitos. Si me adhiero, Carlos, un año al régimen, ¿puedo desistir en el próximo? Yo creo que eso lo dijiste. Y si no, acá tenía otra que dice que este régimen va a impedir, la pregunta es, si va a impedir la aplicación de las normas de la UIF, la ley penal cambiaria y todas esas Ok, normas en complementarias. principio puedo adherir un año y no el otro, es decir, tengo que validar cada año mi... Es un régimen voluntario y sí puedo un año sí, un año no, por ahora. Perfecto. Claramente este régimen no es un blanqueo en el sentido de que no condona ni ley penal cambiaria, ni tributario, ni las normas de la UIF, por más que han salido algunas disposiciones para atemperar los controles bancarios, lo cierto que eso esta norma no lo afecta, lamentablemente. No, y que además los controles bancarios dependen mucho de lo que las casas matrices de los bancos les impongan. Entonces, ese es un tema que Claro, no se puede correcto. soslayar. Bien. Bien, ¿Qué más, Marce? ¿Tenés algo por tengo una ahí? para Cande. ¿La exención de venta de inmuebles alcanza a personas jurídicas? Esta es la pregunta que nos hacen, No, Cande. no. En este caso, la exención para la venta solo aplica a personas humanas no habitualistas, ¿no es cierto? O sea, que no tengan la actividad de venta de inmuebles como actividad principal. Correcto. Muy Bueno, bien. Bueno, creo bueno, que creo que estamos está. bien. Estamos. Estamos. Así que Aclarar una bueno, cosa, vamos a tratar de las preguntas que nos fueron haciendo, tratar de responderlas por los medios por los cuales se inscribieron para que no queden, digamos, respuestas pendientes. Y bueno, y desde ya agradecerles, digamos, tenemos gran parte digamos, de los participantes todavía escuchándonos, así que agradecerle la confianza y el acompañamiento. bueno, ahora prepararse un rico café, un mate, almuerzo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye Muchas bye. gracias. Gracias a Que tengan todos. un buen día. Muchas gracias. Chao, chao.